Buenas tardes. Esto es el Centro Asturiano de Madrid. Normalmente lo tenemos más ambientado, pero hoy es una hora muy poco habitual para nuestros actos. Habitualmente los hacemos a las 8 de la tarde. Entonces tenemos el defecto, yo el primero, en que me fijo en el acto, que es el tipo de acto. Yo tengo que venir a todos, sea el acto que sea voy a venir, pero en la hora no me fijo. Y hoy por casualidad me he fijado, porque si no, no estaba aquí. Casualmente me he dado cuenta de que era a las 6:30 de la tarde, cosa muy poco común para nuestros actos. Bueno, quería comenzar por el saludo de nuestro presidente, que lo tenemos en Brasil. Yo soy presidente adjunto. Entonces él está muy pendiente de todo lo que acontece aquí, porque aunque en directo no nos ve, pero le están metiendo ahí en ese chivato que tenemos y luego lo va a ver. Entonces, naturalmente, si esto no sale a su gusto o se va a llevar un disgusto, vamos a intentar que no se lleve ese disgusto y, bueno, saludarle efusivamente y decirle que Brasil se vive bien, pero Madrid también. Aquí te esperamos dentro de 4 meses, menos de 4 meses. Bien, bueno, el Centro Asturiano de Madrid, que es la casa más antigua de España, de cuantas hay por el mundo, es una casa muy abierta, muy afín a la cultura. Aquí se ponen actos culturales casi todos los días del año, no voy a decir todo porque siempre puede haber algún fallo. Y naturalmente nos gustan actos importantes, no todo vale. Entonces sí seleccionamos un poquitín para que el que venga no se lleve una decepción. Bueno, esta casa naturalmente es, además de ser la más antigua, en octubre, el día 2, cumplirá 138 años. Yo siempre digo que somos casi de la quinta, el centro y yo, pero bueno, me gana por un poquito. Y bueno, hoy tenemos un tema interesante organizado por abogados y la Fundación contra la Corrupción, que nos presenta la Unión para la Defensa del Menor y de la Familia. Se prevé una mesa redonda y después un debate abierto para todo el que quiera intervenir, preguntar y debatir, naturalmente. Entonces, yo lo que quiero es sentarme bajaré. Voy a dejar la silla por si alguien quiere ocuparla en esa mesa redonda. Por ejemplo, ayer ya me está mirando que se cree que está diciendo, pues quítate, que voy para allá. Y bueno, que nada, que bienvenidos, que vamos a disfrutar de lo que nos cuentes, de lo que nos contéis. Y, naturalmente, sería muy interesante que participásemos, quiere decir que nos hemos enterado de algo, porque esa es otra. ¿De acuerdo? Pues nada, dicho otra vez, bienvenidos, muchas gracias y vamos a prestar atención a lo que nos digan. Gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Lo primero de todo, presentarme. Mi nombre es Javier Fernández Torres. ¿Sí? Mi nombre es Javier Fernández Torres. Bueno, pues para los que no me conozcáis, soy colegiado del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo. Desde el año aproximadamente 2012 hemos estado diseñando toda una serie de procedimientos de trabajo, lo que denominamos el sistema de gestión integral, tanto de Abogados contra la Corrupción como de lo que es la Fundación Abogados contra la Corrupción, que, como le comentaba a don Jesús, en estos momentos la tenemos paralizada por trámites administrativos que desde un punto de vista legal nos cuesta mucho entender, pero que desde el punto de vista de nuestra lucha y nuestros objetivos, pues no es tan difícil de entender en las circunstancias en las que nos desenvolvemos diariamente. Lo que vamos a presentar hoy es un proyecto que creemos que va a ser una realidad, ya lo es, pero que va a ser una realidad informática el próximo 1 de junio. ¿Vale?
sacar adelante lo que denominamos la unidad de protección del menor y la familia no es una cuestión circunstancial, no es una cuestión menor, es una cuestión que viene reflejada por el gran número de denuncias que desgraciadamente estamos recibiendo en torno a estas cuestiones. Yo, para empezar, a mí me gustaría hacer una reflexión de cómo trabajamos en Abogados contra la Corrupción, y aunque ahí podáis ver que se refiere a la gestión económica de Abogados contra la Corrupción, realmente Abogados contra la Corrupción como tal es la institución que está entre las víctimas y ciudadanos y la corrupción. Entonces, como podéis ver en el esquema, lo que nosotros hacemos con las víctimas, aplicando nuestros procedimientos de trabajo, es protegerlas. Pero no protegemos cualquier víctima, protegemos a aquellas personas que tienen intereses legítimos. Nosotros nos hemos encontrado con innumerables casos donde la propia víctima no era tal víctima, sino que lo que intentaba era aprovecharse de nuestra marca, de nuestro nombre, de nuestros procedimientos de trabajo, para hacer valer una pretensión que verdaderamente no era legítima. Entonces, todos nuestros servicios están encaminados, lo primero, a averiguar si la víctima verdaderamente merece nuestros servicios. Y después, nuestra otra parte es la corrupción, que es contra lo que luchamos, la corrupción y el fraude, que desgraciadamente para todos nosotros tiene mucho poder económico, mucho poder social, mucho tiempo. Realmente nos aburre. Pero estamos empezando ya, después de prácticamente, este va a ser el 7º año de actividad, a que nos tengan respeto y a que en el mismo momento en que aparecemos en escena se empiecen a plantear que ya hay firmas que no están dispuestas a jugar con los legítimos intereses de las víctimas y de los ciudadanos. Quiere decirse que cada vez que vienen a nosotros, pues las víctimas y los ciudadanos pues se encuentran con que nosotros no nos vamos a vender. Desgraciadamente nos ha ocurrido durante mucho tiempo, y nos sigue ocurriendo, que las víctimas, llegado a un punto de su situación donde nosotros les estamos defendiendo, terminan pactando con la otra parte. Puede parecer increíble, pero muchas veces a la corrupción le sale mucho más rentable comprarte al cliente que comprarte a ti, que no puede, porque los mismos procedimientos no permiten que nosotros negociemos condiciones ilegítimas directamente para las víctimas. Bien, pasando ya directamente a lo que es el objeto de esta charla, de esta conferencia, de esta presentación, nos vamos directamente a los motivos que nos han hecho crear la unidad de protección del menor y de la familia. Nosotros recibimos todo tipo de denuncias, pero básicamente, y en el último año, los últimos 2 años, nos hemos encontrado con situaciones en las que existen secuestros institucionales de menores. Y un padre de familia como soy yo esto no lo acierto a comprender. Después hablas con las asociaciones y te dicen que no, mira, que es que los servicios sociales hacen esto, que la legislación habilita a los servicios sociales para secuestrar menores, para falsificar informes, y dices, no, esto no puede ser verdad. Pues efectivamente, llegan, y claro, son familias pues, que se encuentran en una situación muy, pero que muy complicada. ¿Que hay procesos de adopciones irregulares con base a esos secuestros de menores anteriores? También. ¿Que existen abusos sexuales? Desgraciadamente también. ¿Que existen redes de pederastia y que algunas de ellas pues, se dedican a perseguirnos a los denunciantes, como bien sabe Marcos, como bien sabe José L. Sánchez, como bien sabe Consuelo García del CIF, en Barcelona? Pues también. Claro, nos persiguen, porque si nosotros lo que queremos es poner negro sobre blanco y queremos proteger a las víctimas, esto hoy por hoy pues, no sale gratis. Las persecuciones las tenemos al orden del día. Pero además todas estas situaciones son increíblemente dañinas para el erario público, porque claro, cuando uno estudia Derecho,
estudiar Derecho pensando, la administración pública tiene unos fondos que nosotros pagamos con nuestros impuestos y es que estos señores son servidores públicos que trabajan para nosotros. Bueno, pues todas estas situaciones de pederastia, de abusos sexuales, de secuestro institucional de menores, demonios, es que lo están haciendo con nuestro dinero, con el dinero público. Y es que aquí no pasa nada. Entonces, como nosotros asistimos a todo esto, pues decimos, tenemos que hacer algo. Y tenemos que hacer algo. ¿Qué pasa? Que pues, en el mundo del derecho y en el mundo de la justicia y en el mundo incluso de las organizaciones anticorrupción, pues cada uno va por su lado. Están invitadas todas las organizaciones anticorrupción. De las únicas personas que está aquí, tenemos a Marcos de nuestra TV, que está aquí con nosotros. Aquí no aparece absolutamente nadie. Bueno, aún así todo, nosotros, para fomentar la unidad de todas las organizaciones, cuando creamos esto, lo creamos con unas características. La primera es que sea eficaz. ¿Pero eficaz para quién, señores? Eficaz para las víctimas y los ciudadanos. No eficaz para nosotros. Nosotros, evidentemente, tenemos que cobrar, tenemos que comer y tenemos que desarrollar nuestra actuación. Pero yo como abogado siempre me he planteado la situación, ¿cómo puede ser que no podamos darle resultados a las víctimas? ¿Cómo puede ser que la Administración de Justicia, teniendo el mandato constitucional de proteger a las víctimas, al día de hoy no haya una sola institución de la que podamos decir la está protegiendo al 100%? Y no en casos absolutamente excepcionales. Este es el gran problema. Entonces, esta unidad nace predeterminada para la víctima. Nosotros nos vamos a volcar en ella. Después, desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista económico, ya hablaremos después y vamos a poner un gráfico de cómo utilizamos el dinero. Es decir, nosotros tenemos una tarifa de 75 € hora que dividimos entre distintos departamentos y entre el abogado y el psicólogo directamente encargado del mismo. Si las cosas se hacen bien, si todo funciona como tiene que funcionar, con un presupuesto de 600 €, una persona que se encuentra en una situación absolutamente, perdón por la expresión, repugnante, puede tener el tema completamente arreglado y nosotros no vamos a buscar con este sistema y con esta unidad facturar 20 horas cuando no las necesitamos. Por eso decimos que este va a ser un sistema absolutamente económico. Transparente. Una de las cosas que va en el ADN de Abogados contra la Corrupción y de su fundación, que todavía no nos han dejado constituir, es la transparencia. Nosotros lo publicamos todo. Todo lo que ingresamos, todo lo que gastamos, quién lo cobra, cómo lo cobra y cuáles son los resultados económicos para las víctimas. Porque si no lo hacemos así, volvemos a ser parte de lo que estamos tratando de luchar. Y después, aquí hay un concepto que es, o dos conceptos que son importantísimos a la hora de valorar esta unidad de protección. Una es la participación abierta. Después, cuando expliquemos el apartado económico, vamos a ver cómo todas las organizaciones, entidades, profesionales, abogados, psicólogos, expertos, van a poder participar y adherirse. Y van a cobrar por su trabajo o van a donar su trabajo de forma absolutamente voluntaria, sin que nadie les impida llevarlo directamente a puro efecto. Pero una cuestión que es muy importante también es la colaboración profesional con la Administración de Justicia, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con el Ministerio Fiscal. Y aquí hago especial incidencia por una sencilla razón. Nosotros siempre hemos mantenido en la cabeza que dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de los jueces y de los fiscales, hay más gente buena que mala. Simplemente que la gente buena, que es la inmensa mayoría, tiene un inmenso miedo o un inmenso interés particular en no proteger a la víctima. Que nadie me entienda mal. Entonces, no les estamos acusando de corrupción, en absoluto. Les estamos diciendo a través de este sistema
que nosotros les vamos a prestar colaboración leal cada vez que intervengan y cumplan con sus obligaciones a favor de la víctima. Eso es lo que significa colaborar. Colaborar de una forma leal, no pactar en contra de la víctima y a favor de quien está infringiendo directamente el daño a esa persona, ¿vale? Por supuesto, yo aquí estoy hablando, en cualquier momento me pueden interrumpir para que haga cualquier tipo de aclaración, porque si no, a lo mejor esto puede ser muy pesado, ¿vale? La unidad de protección al menor tiene toda una serie de fases, ¿no? Pero la primera es la denuncia directamente de una víctima, de un ciudadano. Dice, oiga, mire, es que me han secuestrado a mi hijo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Lo primero que vamos a hacer nosotros es un repaso de la documentación que nos remite, o si no, le vamos a pedir una determinada documentación. Si vemos que la denuncia no tiene ningún tipo de base, nosotros con 20 euros de facturación ya le decimos que nada, aunque nos haya ingresado 600 euros. Es que nos da igual. Les devolvemos inmediatamente el resto. ¿Por qué? Porque no hay base. Ahora, si vemos que hay base, porque esa víctima tiene razón, automáticamente tiene que pasar una entrevista personal con un psicólogo forense y con un abogado. ¿Qué es lo que van a hacer el abogado y el psicólogo, la abogada y la psicóloga? Van a entrevistar a la víctima sobre la documentación que previamente ya han analizado. Y a partir de ahí van a emitir un informe en el cual van a acreditar por qué se apoya a esa víctima, por qué se apoya a ese ciudadano. Pero ahí no termina, va a haber una tercera persona, un director técnico que va a avalar ese informe. Piensen ustedes que en el mismo momento en que ese informe salga y esté realizado, hay 4 personas que conocen ese informe. Hay 3 técnicos perfectamente formados que van a validar la posición directamente de la víctima. Pero como nosotros no tenemos ningún interés en crear un mercado de la miseria humana, nosotros también nos vamos a encargar muy mucho de que en esas recomendaciones su problema tenga una respuesta inmediata por parte de las administraciones encargadas de su resolución. Esto es muy importante. Entonces, algo que tiene un coste mínimo de unos 600 euros a un máximo de 1.500, a lo mejor lo podemos resolver por 600 o lo podemos resolver con 500. Conseguimos para la víctima y la maquinaria sigue trabajando, ¿vale? Entonces, es muy importante que nos fijemos en ese gráfico y que veamos que si el informe de sostenibilidad tiene la eficacia que nosotros estamos buscando con ese trabajo profesional, ahí se para. No necesitamos investigación patrimonial de la corrupción que estamos persiguiendo, ni necesitamos una entrevista personal con la víctima delante, con la persona que está causando el perjuicio. Y estamos evitando los gastos. Y ya no queremos ni contar que tengamos que llegar al expediente judicial. Porque nosotros vamos a trabajar de forma decidida para que al juez no le llegue. Y en caso de que le llegue prácticamente resuelto. Como decimos a más de un juez y a más de un fiscal, cuando estamos trabajando con ellos, nosotros os vamos a poner la pelota para que la rematéis a gol. Pero la pelota ya está cerca de portería, ¿vale? Con respecto a lo que es la filosofía económica en la cual puede participar cualquier profesional, porque esto es una participación absolutamente abierta, ahí tenéis el gráfico. Nosotros cobramos 75 euros hora, pero ¿quién se lleva el dinero de nuestro trabajo? ¿Se lo lleva Abogados contra la Corrupción? ¿Se lo lleva la Fundación Abogados contra la Corrupción? No. Se lo lleva el profesional. Se lo lleva ese abogado, ese psicólogo que emite el informe. Y después, Abogados contra la Corrupción, lo único que va a llevar aquí es la dirección técnica. Porque a través de la dirección técnica, nosotros le vamos a decir a ese abogado, a ese psicólogo que previamente se ha adherido al sistema, que está cumpliendo con nuestros procedimientos de trabajo, que está protegiendo a las víctimas. Entonces, a partir de ahí, nosotros sabemos que Abogados contra la Corrupción, pues tiene un presupuesto de 4 euros por cada hora que trabaje.
Al mismo tiempo, y a medida que vayamos desarrollando este sistema y vayamos desarrollando abogados contra la corrupción, de cada 75 euros que nos ingrese un cliente, un donante, etcétera, etcétera, otros 4 euros van para el departamento de informática y de atención al cliente, que a medida que vayamos creciendo y que se vayan adhiriendo, pues tendremos un servicio de atención al cliente que tendrá un presupuesto de 3 euros por cada una de las horas, y después para contabilidad 4 euros y para marketing 4 euros. Esto lo van a llevar empresas que van a estar sometidas a nuestros procedimientos de trabajo, ¿vale? Y que tendrán que justificar punto por punto, euro tras euro, todo lo que digan que vayan a hacer. Y a continuación, fijaros, esto es lo más importante. Todo este trabajo que vamos a hacer dentro de lo que es la unidad de protección del menor y la familia, todo este sistema de trabajo, de elaborar ese informe que después vamos a llevar al juzgado si es necesario, que se lo va a llevar la víctima, que nos va a unir a todos en un trabajo, esto nos va a dar una información preciosa. ¿Y qué información nos va a dar? Nos va a dar la información de la institución. Imaginaros que a vosotros, Dios no lo quiera, os secuestran a un hijo. Vienen los servicios sociales, como está ocurriendo, y hay una situación que ellos denominan de desamparo, que es falso, ahí hay una falsificación. Desde el mismo momento en que nosotros pasamos a actuar y hacemos ese informe, nosotros ponemos en la diana a esos servicios sociales y a esos funcionarios, sin identificar a los funcionarios, pero identificando perfectamente quién es esa unidad. Se iría al campo de la institución. Como esos señores, según el informe, si el informe lo dice así, no han cumplido con su labor, han prevaricado, han falsificado un documento, se les tiene que reclamar una cuantía. Cuantía que tiene que pagar, lógicamente, al reclamante, al denunciante, no abogados contra la corrupción. Nosotros no nos llevamos ningún tipo de iguala. Y todo esto nosotros lo vamos a publicar según nuestra transparencia, ¿vale? Pero al mismo tiempo, imagínense lo siguiente. Tenemos esa institución, servicios sociales de una determinada comunidad autónoma, de una determinada entidad local, cuantía que le reclamamos, indemnización que finalmente se le da al reclamante y la valoración del denunciante sobre esa institución. Y la valoración de los técnicos que han elaborado ese informe de sostenibilidad sobre esa institución. Y ahora yo me pregunto, yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, ¿quién es el guapo o la guapa que va a falsificar un informe cuando inmediatamente eso va a estar publicado? Es decir, ¿y qué estamos tratando de hacer con esta información que vamos a colgar en la red, con la red de protección de datos? Pues que la gente se pegue, las instituciones se peguen por estar ahí. Y en lugar de estar en valoración 1 sobre 5, estén en 5. Nosotros en estos momentos estamos llevando un tema, ya no voy a dar ni la comunidad autónoma, que es verdaderamente vergonzoso. Bueno, pues lo que estamos haciendo es poniendo al juez que lleva el caso en el punto de mira para que cumpla y supere el miedo a investigar el caso que le hemos puesto encima. ¿Qué es lo que queremos con ese juez, con esa juez, con los servicios sociales? Que se peleen por estar en esta lista y estar con valoración de 5. Ganamos todos. Ganamos todos. Perdón, ¿había una pregunta por ahí? Sí. ¿Qué sería en el caso que la prevaricación viniera desde el juez? Porque es la mayoría de los casos. O sea, es decir, no solamente los informes falsificados, delitos, sino que el juez ve ese delito, ve ese informe y lo deja, y realmente admite la demanda a trámite. Entonces, contra los jueces, ¿qué sería lo que se... O sea, ¿qué proceso se iniciaría contra la prevaricación del juez en este caso? Vamos a ¿Está ver. dentro de la indemnización o realmente se abre otro proceso? Vamos a ver. Imagínate que está aprobada en el informe de sostenibilidad una prevaricación del juez. Recibe el informe de sostenibilidad. Tiene dos oportunidades. O corrige la prevaricación, indemniza directamente a la víctima, o se va. Porque si la víctima nos lo indica, nosotros tenemos que presentar la querella correspondiente y se va al sistema. Porque no podemos tolerar
que quienes están encargados de protegernos hagan el trabajo contrario y se pongan del lado de la corrupción. ¿Qué es lo que va a suceder cuando algún juez o magistrado, que no son la inmensa mayoría tampoco, pero bueno, a ver los haylos como en todos, como los hay en el cuerpo de abogados, en el cuerpo de abogadas, en el cuerpo de psicólogos y en el cuerpo de psicólogas? Aquí hay para todos los gustos. Pues que ese señor y esa señora, en el mismo momento que reciban el primer informe de sostenibilidad, no solo no se les va a ocurrir volver a hacer lo mismo, sino que a partir de ahí las víctimas en ese órgano jurisdiccional van a ser tratadas a cuerpo de rey. Porque si no tienen una espada de Damocles que se llama Unidad de Protección del Menor y la Familia, donde todo el mundo se conoce y donde todo el mundo maneja la misma información. Porque el éxito de esta unidad está en la publicación de la información, pero la información de una forma seria y rigurosa. Lo que no podemos tender es a que si nosotros en un momento determinado estamos coleccionando un montón de información muy sensible, la estemos utilizando sin rigor, sin seriedad, con sensacionalismo, sacando a los medios de comunicación, antes de darle la oportunidad de corregir esa situación a quien verdaderamente incurrió en la misma. Y nuestra recomendación siempre va a ser la misma. Primero vamos a darle la oportunidad a quien tenemos perfectamente identificado que ha errado, que ha prevaricado, que ha hecho lo que no debía de hacer, que ha incurrido en corrupción, que ha incurrido en fraude, y a partir de ahí, si esa persona no quiere rectificar, bueno, pues somos 4 personas junto con la víctima que sabemos lo que tenemos que hacer. Y por supuesto que lo haremos, porque para eso hemos creado los procedimientos de trabajo y para eso hemos creado la firma de Abogados contra la Corrupción, con nuestra misión y con nuestros valores. ¿Alguna pregunta más con respecto a ese tema? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de este sistema? Pues los veis ahí. La protección efectiva de los menores y de sus familias. Ese es nuestro gran objetivo, si no, ¿para qué creamos esto? Sistema de apoyo a los profesionales con los procedimientos de trabajo. Hemos hablado antes. Las organizaciones que en estos momentos, y otros compañeros y compañeras que se dedican a la lucha contra la corrupción, dan la batalla por perdida. Pero en este sistema, al cual se pueden adherir libremente y van a cobrar, como hemos visto ahí, de 75 euros, 60 euros, porque Abogados contra la Corrupción y el resto de las empresas no se lo van a llevar, esto les tiene que dar confianza, esto les tiene que dar protección, esto nos tiene que decir a nosotros, no tengamos miedo. Si nosotros damos confianza, si protegemos a la víctima se va a envalentonar, como de hecho se envalentonan todas las víctimas que vienen a tirar de nuestros servicios. Y es que tenemos que pararles, porque claro, salen de unas situaciones tan dramáticas que en el mismo momento en que se encuentran con que alguien no echa un paso atrás, sino que los echa hacia adelante, pues ya empiezan a dispararse, y que tampoco es así, porque esto puede tener un efecto boomerang. Si te creces demasiado después de haber estado en una situación muy delicada, al final eso se te puede volver contra ti. ¿Nos entendemos? Entonces hay que llevarlo con mucha disciplina y con mucho rigor. Y por eso decimos que esto es un verdadero sistema de apoyo a los profesionales. Dentro de lo que es el convenio de adhesión, nosotros hemos firmado un convenio de colaboración con una plataforma tecnológica de una empresa española que se llama Les Digo. En estos momentos están en el Congreso de la Abogacía de Valladolid. Son unas abogadas muy jóvenes y van a desarrollar toda nuestra base de datos para que estos datos que hemos puesto se puedan publicar directamente en tiempo real. Y esto es lo que nos va a dar un artículo de defensa. Por tanto, si tenemos esa aplicación, ¿qué tenemos? Pues una monitorización, un seguimiento y una valoración de los que se supone que son los denunciados. Los servicios sociales, la Fiscalía de Menores, los juzgados, las oficinas anticorrupción autonómicas. Y entonces me diréis, ¿qué hace aquí las oficinas anticorrupción autonómicas? En Abogados contra la Corrupción somos muy críticos. ¿Por qué? Porque entendemos que estas oficinas anticorrupción no están haciendo nada malo, pero no son efectivas con el dinero público que tienen para las víctimas. Y nosotros queremos implementarles nuestros procedimientos para que esos recursos públicos, que son muy importantes y que nosotros no contamos con ellos, porque nosotros
desgraciadamente tenemos los medios que tenemos, se puedan poner a disposición de las víctimas. Una de las características de los procedimientos de trabajo de abogados contra la corrupción es que por cada euro que cobremos de nuestro trabajo profesional, nosotros tenemos que generar al menos 3 euros para las víctimas. Que nosotros, como abogados contra la corrupción, trabajando en este sistema, nunca vamos a trabajar, a ingresar más de 30.000 euros al año por hacer 600 horas. Y cuando nosotros pedimos a un abogado o a un psicólogo intervenir en un tema, le pedimos que en esas 600 horas esté completamente concentrado, que sean prioritarias con respecto a otros casos. Nosotros no les decimos, no trabajes en tu despacho, no hagas tal. No. Pero en el mismo momento en que tú firmes tu adhesión y cuando vayas a trabajar para una víctima, los tiempos son los tiempos. Y alguien que trabaja 600 horas, que cobra 30.000 euros y que es capaz de generar 90.000 para las víctimas, trabajando bien dentro de los procedimientos, creo que es un gran beneficio social. Ahora imaginaos que este sistema lo llevamos a estas oficinas anticorrupción, que lo podemos llevar. Vamos, les explicamos los procedimientos y hacemos a todos los funcionarios que están encargados en esas oficinas anticorrupción que funcionen bajo el mismo sistema de funcionamiento que nosotros hemos creado. El beneficio es inmenso. Es decir, empezamos a poner a la Administración de Justicia a disposición de los ciudadanos. No al revés. En estos momentos la Administración de Justicia, pues desgraciadamente para todos nosotros, está más dominada por la corrupción que por las víctimas. Y con estos procedimientos lo que estamos intentando es precisamente lo contrario. ¿Vale? Yo creo que esto es todo lo que tenía que explicar con respecto a la oficina. ¿Vale? Puede ser que me haya dejado algún detalle, pues solamente me lo tenéis que comentar y yo os respondo directamente sobre la marcha. Si os parece, yo quisiera darle paso a Marcos, de nuestra TV, un gran denunciante y un gran chaval, pero yo tuve la oportunidad de conocerlo personalmente en unas jornadas de contrainformación en Barcelona. Lo conocía en algún vídeo, yo siempre le critico cariñosamente porque lleva máscara, pero a mí me da igual, hoy ha venido y ha venido a trabajar con nosotros, con Abogados contra la Corrupción, sin máscara. Entonces, sí. Pero ahí con máscara. Ahí con máscara. Bueno, claro, viene ahora viene con máscara. Pero bueno, por lo menos le habéis conocido sin ella. Y bueno, pues me gustaría que él os comentase por qué se adhiere directamente a este sistema y por qué entiende que es absolutamente necesario. Y a partir de ahí, si lo veis bien, Jesús, pues abrimos un debate, subes con nosotros, Andrés, me tienes que perdonar, Andrés, y hacemos un debate, pues, respondiendo a vuestras preguntas. Adelante. Bueno, a ver. Hola, probando modo, ¿se me oye bien ahí? Bien, algunos os estaréis preguntando por qué llevo una máscara, ¿no? Este friki que viene con una máscara, pues por seguridad, señores, por seguridad. Yo tengo un canal, se llama Nuestra TV, llevamos casi 3 años emitiendo todos los días en directo y hablando con mucha gente, muchas víctimas, como habéis mencionado aquí. Yo no soy abogado, no puedo hablar de leyes y de normas, no soy periodista, simplemente escucho a la gente e investigo por mi cuenta también, ¿no? Nos hemos dado cuenta, no solamente en Nuestra TV, sino toda la gente que lleva esta máscara, los grupos de Anonymous, desde aquí lanzamos un llamamiento a todos para que se unan a esta lucha. De hecho, hicimos viral ese hashtag que veáis que pone "los niños no se tocan", salió, es una idea del canal, con Virtud Pontes, desde aquí le mando un abrazo. ¿Por qué digo todo esto? Porque nos hemos dado cuenta que el tema de los niños, en el cual está incluido aquí todo esto, aquí se apoya a las víctimas, pero nosotros se nos han puesto los pelos de punta, conociendo casos de primera mano, que nos han contado cómo les han arrancado a sus hijos de sus brazos, con informes inventados, con prevaricaciones, o bueno, no me salen todas esas palabras. Da miedo, de verdad, ¿eh?
da miedo saber lo que está sucediendo ahí fuera. La mayoría de la gente que nos escucha está en sus casas, están tranquilos, pero ya cada vez empezamos a conocer a más gente, el amigo del amigo, el primo, el sobrino, cada vez toca más de cerca. Y no a clases bajas, que mucha gente piensa que a lo mejor es que no tienen dinero, no tienen recursos, no, para nada. La primera vez que yo me enteré de estos casos era una mujer funcionaria, con un trabajo estable, ningún problema, un problema de separación, y claro, los niños ahí siempre entran en juego. Me levantan la mano por ahí. Creo que eres tú. Sí. No quería decirlo, pero si levantas tú la mano, aquí la tengo. Bien, el tema de los niños no se tocan. También nos hemos dado cuenta que, por desgracia, y esto no son conspiraciones, cuando empezamos a mirar en otros temas, políticos y tal, resulta que todo, empiezas a tirar del hilo, a tirar y a hilar muy fino y acabas en esto. ¿Por qué? Pues por el dinero que se mueve. Eso para empezar. La cantidad de subvenciones que se están recibiendo de Europa para esto, para que se lleven a los niños. Más de 65.000... No, esto no quiero decir una cifra que me quiera equivocar, pero hay muchos millones ahí bailando y mucha gente viviendo de esto. Y claro, nosotros evidentemente nos enfocamos muchas veces por defecto, nos enfocamos en el culpable, ¿no? Mira esta, lo que han hecho, pero poco a poco, por una parte por respeto también, pero a veces creo que inconscientemente nos olvidamos de las víctimas. Nos olvidamos de, bueno, ¿qué ha pasado con esas víctimas? Sabemos perfectamente dónde está el que ha hecho todo esto, lo tenemos en las noticias, ha pagado todo, vida y milagros. No quiero saber la vida de milagros de la víctima, pero quiero saber que está bien, con eso me conformo. ¿Y por qué llevo una máscara? Que no he contestado antes a la pregunta. Por miedo no, pero por precaución. También este tema de los niños es uno de los más peligrosos a la hora de hablar de ello. Es algo a que esta gente que están por ahí, por encima, que saben todo esto y que se callan unos a otros precisamente por dinero y por todo esto, pues son muy peligrosos y a nosotros no nos van a dejar esto como queramos. Así que para nosotros es un honor también y una gran suerte que gente como Jesús y abogados contra la corrupción, gente profesional que sabe cómo lidiar estos temas. Nosotros vamos un poco a lo loco también, ¿no? Pero es que claro, repito, yo no soy abogado, yo no soy policía, pero hay una ley que es que si eres conocedor de un delito, pues tienes que denunciarlo, si no te conviertes en un cómplice. Y no, yo me niego a eso. Y los que estamos en nuestra TV hablo en nombre de mucha gente. Yo soy de aquí, pero veo aquí caras conocidas del canal y gente que no ha podido venir, pero sé que me están escuchando ahora. Tenemos que seguir presionando, que ellos se sientan presionados, no nosotros. ¿Cómo es posible que veamos una imagen en la prensa de un periodista entrando en un coche de policía por denunciar estas cosas? Bueno, es raro, es muy raro. Ojalá, yo creo que, no lo sé, corrígeme Jesús si me equivoco, creo que nosotros hemos tenido algo que ver en todo esto. En Barcelona nos conocimos en persona y nosotros siempre tenemos ese lema de, señores, vamos a unirnos, cada uno en su trinchera. El abogado, yo soy un tío normal, que me gusta comunicar, hay otros que son bomberos, otros que son, bueno, pues cada uno en su médicos, cada uno en su terreno, en donde él sabe hacer las cosas. Yo lo que sé hacer es poner a la gente en contacto, escuchar, dar voz y denunciar todo lo que llega a mis manos, que es intolerable, de verdad, No me voy a poner a llorar, que siempre acabo de estas cosas, es inevitable también emocionarse, ¿no? Pero de verdad, estamos en ese momento de la lucha, la resistencia, como nos llamamos muchas veces, ¿no? La auténtica disidencia, que no nos vamos a quedar callados, no podemos quedarnos callados, no podemos hacerlo. No me preguntéis por qué, pero no podemos. Hemos visto ya tanto, ya no voy a hablar. Lo de la máscara también es por internet, aquí ya lo habéis visto toda la cara, yo no tengo ningún miedo, hacemos jornadas de contrainformación y todo el mundo me ve la cara, pero por internet, ojito, con lo que hacemos por internet todos. Y ojito lo que hacéis también vosotros con
con las fotos que subís y la información que publicáis en internet, ya tienen demasiados datos nuestros como para darles más encima. Y sobre todo con el tema de los niños. No me quiero enrollar. Yo solo quiero desde aquí lanzar un llamamiento a toda la resistencia, tanto los que estéis aquí, que yo os considero también, si estamos aquí es por eso, es porque nos resistimos algunos lo llaman el nuevo orden mundial, bueno, me da igual. Aquí nos centramos ahora en las víctimas. En mi caso particular, sobre todo en el tema de los niños, no se tocan, y ahí englobamos pederastia, bueno, un montón de mierda, con perdón, que da mucho miedo, de verdad. Si entráis en internet y en las deep web y todas estas cosas, que parece que es de películas, no. Me parece a mí que las películas tienen mucha más verdad de la que nosotros nos pensamos. Muchísima más verdad. Quizá la mentira y la ficción de lo que estamos viviendo aquí, lo que nos hacen vivir aquí, haciéndonos pensar que todo va bien, ellos se ocupan, no os preocupéis, si nosotros nos ocupamos, no cuelga, ya no cuelga. Llevamos muchos años esperando, denunciando, colaborando en muchas ocasiones con Policía Nacional, mandándole unos listados enormes de cuentas, algunos con nombres y apellidos, de gente que se dedica a traficar con seres humanos. Es duro, pero es que es lo que hay. Y yo no quiero ser catastrofista, pero es que es lo que hay. Para poder luchar contra ello, primero tenemos que saber lo que hay y conocer también a los que están haciendo esto. Bueno, pues ya los conocemos. Ya llevamos mucho tiempo detrás de ellos y los conocemos. Y tenemos sus nombres y sus apellidos. Y sus caras. Y todo lo que han hecho. Pero no sabemos nada de las víctimas. Nada. No tengo ni idea. Entiendo que por protección tampoco se puede decir nada, pero ¿se les ayuda? ¿No se les ayuda? No lo sé. Por eso, con esta web, con esta plataforma, vamos a tenerles controlados igual que ellos nos tienen controlados a nosotros. Pues bueno, ahora la pelota cambia de campo y el miedo también va a cambiar de bando. Por eso, que lo den por hecho. No se trata de querer meter miedo a nadie. Quien haya hecho algo, pues que lo pague, simplemente. Y que dejen de protegerse los unos a los otros. Así que con esta plataforma y con Abogados contra la Corrupción vamos a estar al segundo, si queremos estar informados al segundo de lo que está sucediendo con todos estos casos que, como bien han preguntado por ahí los jueces, sí, lo sabemos, claro. Cualquiera se atreve a decir nada, ¿no? Bueno, pues nos vamos a empezar a atrever a partir de ahora, no me enrollo más, me quito la máscara y vuelvo a la vida real, por decirlo así, y os dejo con Jesús y va a subir algo, me parece también. Bueno, si queréis preguntar algo, aprovechar ahora que me bajo y yo ya no soy el protagonista. ¿Alguna pregunta o todo bien? Sí. Yo le quería hacer una pregunta. ¿Usted pertenece a alguna asociación o de qué vive usted? Tendrá que comer. Bueno, yo tengo un trabajo, yo trabajo. Ahora mismo, por ejemplo, pues no he pedido libre para poder, pero yo tengo un trabajo como todo, bueno, como debería tener todo hijo de vecino a lo mejor. Y luego en mis ratos libres, pues me dedico a este activismo, pero yo tengo mi trabajito y gracias a Dios. Bueno, pues me alegro mucho, porque yo la primera vez que le vi a usted con la máscara esa, pensé que era un topo, la verdad. No, es normal. Aquí hablando de víctimas, hay muchas víctimas, porque hablan ustedes a los padres como víctimas. Las verdaderas víctimas son los niños. Exacto. Y muchas veces no podemos defenderlos, porque al defenderlos, al ir a una institución, a dar las quejas, a un señor, a un despacho, pues nos convertimos en más víctimas nosotros y los niños, porque a los niños los castigan. Claro, precisamente por eso. Pasan sin comer. Sí. Yo tengo un nieto que ha dormido en el suelo 2 días. Que no le dan de comer nada más que lechuguita, varios días, así. ¿Usted se cree que hay derecho a eso? Precisamente por eso, muchas veces pensamos que las instituciones actúan así porque llevan el mal dentro. No. Generalmente, yo considero que el 99% de la población llevamos el bien dentro. El problema está cuando surge el miedo y cuando surge el egoísmo.
Eso es lo que transforma a gente de bien en gente de mal. Cuando nosotros nos estamos enfrentando a funcionarios que tienen unas responsabilidades y nosotros les estamos picando a la puerta con lo que nosotros denominamos el muro de la legitimidad, los derechos de los ciudadanos, nosotros vemos qué nerviosos se ponen. Pero no se ponen nerviosos porque tengan razón, no, se ponen nerviosos porque no les gusta lo que están haciendo. Entonces, todos tenemos que ver esta plataforma como una vía de explorar ese bien que todos tenemos dentro y que desgraciadamente el maldito miedo no nos deja. Yo cuando le digo a Marcos de forma cariñosa, quítate la máscara, le digo, quítate el miedo. O sea, no tenemos que tener miedo. Nosotros nacemos ahora, pero una de las cuestiones que nosotros tenemos que hacer con los profesionales que salieran es quitarles el miedo. Es decir, no puede ser que ustedes como víctimas tengan miedo. Porque he estado en muchos sitios sin saber lo que estaba ocurriendo. Yo no sabía Claro, que Exacto. me he enterado luego y me consta que corro peligro. Bueno, se puede correr peligro. Yo no estoy poniendo en duda que no se pueda correr peligro. Del menor, ¿sabe usted por qué no recibe a ningún padre de estos niños? Y perdón. quiere saber nada de quejas, el director general del MEC. Claro, pero vamos a Porque ver. así viven muy bien, no enteran. Claro, pero los niños están muy bien en centros maravillosos. Pero yo le voy a poner, Todo es perfecto. yo le voy a poner el siguiente ejemplo si me escucha, ¿vale? Perfecto, perdone. Usted, no. Es que me gusta que haga esa pregunta porque tenemos que empezar ya a dar soluciones. Sabemos que están sufriendo mucho, ¿vale? Entonces, ustedes vienen con una situación, sale un informe y al director del menor ustedes van con un informe. Y el director del menor, si no cumple directamente con sus atribuciones, al día siguiente tiene una carta de abogados contra la corrupción o de los 3 técnicos que han firmado eso, pidiendo su inmediata destitución y la devolución de su sueldo. Y como no empecemos, y fíjense ustedes, si cada vez que nosotros vamos y nos enfrentamos a un problema, nos echamos un paso para atrás, ellos dan un paso para adelante. El problema lo seguimos teniendo sin resolver. Entonces, ante un problema, o nos plantamos o nos quedamos llorando. Si nos quedamos llorando, que también es humano, demonios, que el miedo, dicen que es libre, es mentira, es esclavo. El miedo es esclavo. Y ustedes no se dan cuenta de la fuerza que cada uno de nosotros tenemos dentro cuando estamos cogiendo a alguien que no está cumpliendo con sus obligaciones. Ustedes no se dan cuenta. Yo lo he visto. A nosotros nos cierran las puertas, pero las abrimos nosotros. Se nos encierran, se nos meten debajo del despacho. Nos da igual, venimos aquí. La razón es nuestra. Demuéstrenos usted que no tenemos razón y aquí se acabó la tontería. Pero ellos saben que el miedo está de su lado. Ellos saben que les han inoculado el virus del miedo y que ustedes no se van a mover. Entonces, estas plataformas son para que todos nos juntemos, para que nosotros no seamos los únicos valientes, les inyectemos el virus de la valentía. Miren, nuestro lema, no lo hemos puesto ahí, Mónica, que siempre lo hablaste muy bien, es: tu valentía destruye el miedo que alimenta a la corrupción. No se olviden de eso. Si ustedes no son valientes, si ustedes no son perseverantes, el sistema se los merienda. Nosotros nos reunimos una vez al mes. Sí. En la plaza de Jacinto Benavente. ¿Correcto? Pues ¿sabe usted cuánta gente va? Y enviamos WhatsApp y, bueno, yo qué sé. Pues si van 20 personas es un éxito, que no van. Bien, pero ¿Y solo... cuántos niños hay Sí. en esas condiciones? Porque sus padres no están allí o sus abuelos. Pero olvídese del resto. Porque tienen miedo. Por el miedo a la represalia. Pero es que la solución no está en el resto. La solución no está en el resto de las personas que hoy no están aquí. Se equivoca usted y permítame que se lo diga con toda la humildad. Se equivoca. El problema, a mí me decía don Andrés, haya 1 o 2 personas aquí, nosotros lo tenemos que dar todo. El problema no es los que no están aquí. El problema es que como consecuencia de que quien debería estar aquí no está, mañana, si tenemos que enfrentarnos a su problema, no vamos a pedir la destitución del director del menor. Ese es el problema.
Pero si los que no están aquí ven que al día siguiente de ponerse esto en funcionamiento estamos pidiendo la destitución del director del menor, ¿qué le va a pasar al director del menor? Que se va a poner las pilas. Que para eso se le paga. No sé si me entiende usted. Es una cuestión absolutamente psicológica. Es muy fácil para mí decirle esto sin haber tenido que sufrir su situación. Entiéndame, ¿eh? Le doy las gracias por decirme que me equivoco, porque eso me da aliento. Pues, Ojalá sea así, me equivoco. me alegro que así sea. El miedo, con permiso, el miedo es una conclusión a la que he llegado yo, es una reflexión que comparto con usted. Creo que el miedo se pierde cuando uno no está solo. De hecho, el miedo viene cuando uno se ve solo, ¿no? Pero no, ya cada vez somos más, aunque no estemos aquí todos, pero cada vez somos más. Y ya el hecho de que usted me diga aquí, yo me siento en peligro, ya siéntase un poquito más protegida, porque a partir de ahora, si usted se constipa, lo vamos a enterar todos. Así que, de verdad, pierda el miedo porque cada vez somos más y es la única manera. ¿Aquí? Para mí. Quiero decir que, aunque aquí estamos las personas, hay miles de madres, de mujeres, de todo, somos realmente las que parimos, tenemos un apego muy especial a los hijos, ¿vale? Eso creo que es algo que no hay que explicarlo, ¿vale? Y se nos produce, a raíz de todo esto, esta situación de arrancamiento de nuestros hijos, se nos produce un síndrome, una enfermedad, no sé cómo se le pueda llamar, que es un duelo patológico. Ese duelo patológico te deja sin energía. Es decir, esta señora sabrá que hay muchas mujeres que están en tratamiento psiquiátrico, psicológico, y es mucho tiempo sin que nadie te trate y sin que nadie sepa realmente lo que te está pasando. Eso te suele ocurrir también, lo digo porque yo he sido una víctima de muchas cosas, ¿vale? En una violación. Una violación no se soluciona pasando por un juez y haciendo espectáculo. Una violación tiene una trascendencia mucho más allá y un tratamiento mucho más complicado, ¿vale? Que España aún creo que vamos en la cola, ¿vale? Y ese mismo, dijéramos, síndrome que te entra, esa misma, dijéramos, pasas por un proceso muy largo de muchos años, todavía no saben los médicos ni siquiera cómo pueden salir las personas de ahí. Todavía no saben qué proceso, quizás las víctimas sí lo puedan explicar, ¿no? Porque yo al final me he ido encontrando víctimas como yo, personas que fueron violadas por la misma persona, también me las he encontrado, ¿vale? Es muy duro. Y a todas nos ha pasado lo mismo. Hemos tenido el mismo proceso. No con esto entramos en la administración, entramos en las instituciones o en el juzgado y seguimos siendo maltratadas. A mí me llegaron a preguntar en el equipo psicosocial cómo había ocurrido todo y cómo me había pasado. Es decir, les importaba tres pepinos, en ningún momento eran personas que sabían tratar el tema, y salir de allí criticada, el día del juicio estaban hablando de este tema, me parece, bueno, algo tan inhumano y tan falto de gente profesional para tocar este tema, que aún la gente sigue callando, por supuesto. Es que yo les aconsejo que se callen. Pues que habría que ver la titulación que tiene esta gente para hacer todo este trabajo, ¿no? Y los informes que realizan, no lo sé. Es la primera vez que yo me encuentro un colegiado que no pone su número de colegiado y pone 3256. Vamos a ver, esta señora es policía, es que no tengo ni idea. Pero cómo yo puedo buscar a esa persona, claro, puedo saber cosas de esa persona, o puedo poner una queja a esa psicóloga. Segundo, a mí me diagnostica una enfermedad con un documento de un hospital, de un ingreso de hace 20 años, y ahora quieren demostrar que estoy loca. Vamos a ver, esto es un cachondeo padre que está en los equipos psicosociales, que se está permitiendo, bajo el ala de la jueza, que estas señoras campen a sus anchas, o estos señores. Un señor forense que lo mismo te arregla un ojo, que te detecta o te diagnostica una enfermedad. En una consulta, digo, esto es mejor que usted. Le he hecho una tirada y ya sé lo que tienes. O sea, por favor, hablando con personas afectadas, inspectoras médicas, o sea, que está afectado todo Dios, decirme, vamos a ver, Ana, una enfermedad psiquiátrica se tiene que diagnosticar en el tiempo, con una serie de sesiones, ¿vale? No se puede diagnosticar en un acto, en un hecho, ni por ninguna de estas cuestiones que ellos han puesto aquí. Es decir, es un delito continuado, porque estos señores están ejerciendo sin estar colegiados, están usurpando el sitio de otras personas que sí deben de estar ahí. Entonces luego nos quejamos que si el dentista está arreglando a la gente sin titulación. Señores, si lo tenemos en el juzgado. Exacto. Y yo ahora te pregunto a ti, imagínate
que introduces esa queja a través del sistema. Y ese equipo psicosocial de un determinado órgano judicial se ve con un rating de 1 sobre 5 o 0. Y se ve que se le está haciendo una reclamación y que está prevaricando y falsificando en directo. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Pueden cambiar las cosas? Sí. Es decir, yo hay una cosa que incluso soy muy crítico con el periodismo actual, pero cuidado, no solo el del sistema, sino también el de la resistencia. Y es la denuncia constante. Tenemos todo el día en la boca la denuncia. Estamos expandiendo las denuncias hasta el mundo de nunca jamás. Y no nos damos cuenta que el resto de los humanos no quieren escuchar cosas malas. El oído humano solamente quiere vivir el materialismo actual que vivimos, tener una infancia feliz para sus hijos porque no les han tocado toda esta gente y se acabó. Entonces, si transformamos toda esa energía que nosotros ponemos en la denuncia, la transformamos en la solución, creemos en ella y la perseguimos, ¿vosotros creéis que podemos cambiar las cosas? Es una pregunta que os hago. Hombre, siempre que hay voluntad, se puede conseguir. Es decir, yo, por ejemplo, podría estar ahora mismo perfectamente, en su momento he tenido intento de suicidio y hoy día me presento con una serie de responsabilidades a ayudar a mucha gente porque yo misma creé una asociación. Es decir, tú tienes que desapegar de tu emoción y trabajarla muchísimo, el miedo. Hay que trabajarlo muchísimo y eso hay que decir a las víctimas. Claro. ¿Vale? Las creencias limitantes fuera. Tienes que trabajar mucho en ti, creer en ti. No dejar la responsabilidad fuera. Pero eso también hay que ir descubriéndolo por el camino y yo estoy muy agradecida. Por ejemplo, esta señora la conozco de una manifestación que hicimos, una concentración. Yo muchas veces no puedo venir a Madrid porque no tengo ni 5 euros para coger el tren. A mí me han dejado bloqueada porque yo fui una de las denunciantes de corrupción. A mí me han sacado en internet, me han vapuleado millones de personas. Es una noticia falsa que ahora tengo que solicitar que se me indemnice, ¿vale? Todo esto gracias al PP-PSOE. Es decir, yo he pasado casi por todas las fases. Yo digo, solo me falta, ¿me entiendes? Como dice aquel, ¿no? Es que este sistema... Venimos claro, todas arrastrando una cantidad de sufrimiento que tú dices, o trabajo esto y paso al otro bando y dejo el miedo, o no voy a avanzar. Es que no avanzas, te quedas bloqueada. claro. ¿Y qué pasa con los abogados de todas esas asociaciones? ¿No se pueden adherir y pueden publicar ahí los resultados que hacen por todos ustedes? Es que vamos a ver si empezamos ya a aplicar la responsabilidad. Es que aquí está todo el mundo disparando en distintos sentidos. Todo el mundo tiene razón, nadie lo pone en duda. Y la pregunta es, ¿tanto cuesta, si nadie les va a llevar su dinero, adherirse al sistema y publicar toda esa información para que cada vez las víctimas os sintáis más protegidas, los profesionales mejor retribuidos, no desde el punto de vista económico, sino moral? Porque, vamos a ver, los abogados, ¿qué os pensáis? ¿Que no nos gusta ganar los casos cuando tenemos la razón? Nos encanta. No hay mayor satisfacción. Yo no encuentro mayor satisfacción que proteger a una víctima. No lo encuentro. Y no me pongáis ni un solo corrupto delante, porque no. Y a alguno nos ha llegado, ¿vale? Y le decimos, ¿queréis que os defendamos? Sí, vale. Estas son las normas, y se van. Porque la primera norma que les ponemos para defender a un corrupto es pague usted a sus víctimas. Claro, se van. Entonces, es decir, nuestro consejo, como firma profesional, dejar de estar escupiendo para arriba de forma constante y repitiendo los mismos mensajes. Ya sabemos, todos sabemos, qué es lo que os ha pasado y centrar la solución. Coger a vuestros profesionales, que hay muchos, y decirles al sistema, vamos a hacer unidad, pero unidad bajo la transparencia, unidad bajo la seriedad, no unidad bajo las ruedas de prensa conjunta a ver quién es la más guapa o el más guapo del lugar. No, estamos tratando con unos perjuicios terribles desde un punto de vista emocional y material, pero sobre todo emocional, que no tiene valor económico. Entonces, procuremos concentrarnos directamente en las soluciones, procuremos que toda esa gran batalla que lleváis haciendo, y miles de personas, incluido Marcos, la concentremos en una organización efectiva. Y así, de esa manera, pues todos estos señores
que nos tienen controlados, supuestamente controlados, que, pensad una cosa, yo no creo que estén tan organizados. El mal nunca está tan organizado como la legitimidad. ¿Qué pasa? Que saben explorar sus espacios para hacernos daño, saben cómo aislarnos. O sea, el mal sabe cómo aislarte, pero claro, es que entráis todos de cabeza. Uno por aquí, el otro por allí, vamos a decir que estos son malos, el resto de la sociedad. Yo siempre pongo un ejemplo, y con esto termino. Los anticorrupción somos un 1%. Hay un 9%, vamos a poner, de corrupción, y hay un 90% de personas que ni corruptos ni anticorrupción. Si los anticorrupción conseguimos llamar la atención del 90 sobre el 9, se acabó el problema. Pero es que los 1, como estamos tan mal organizados, como lo hacemos todo tan mal, porque el miedo nos hace hacerlo mal, no porque queramos hacerlo mal, no ganamos la atención de ese 90%. La tiene perfectamente conquistada ese 9%. Y disculpadme, más preguntas, por favor. Yo con vuestro permiso ya os dejo con ellos y me voy a controlar el directo. Y un saludo para la gente que nos está viendo. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión? Muchas, porque estoy oyendo algo sabiendo que existen tantos problemas, mientras no los oyes al que realmente es víctima, pues no te lo llegas a creer tanto. Yo sé, por ejemplo, que la ley tiene una letra muy bonita, un espíritu, que será sensacional, pero luego si la ley no se hace cumplir no vale para nada. Y estoy pensando, por ejemplo, en el caso de esas que no pueden no acercarse a la víctima. ¿No acercarse a la víctima en qué sentido? Sí, condenados, que no se puede acercar a la víctima. Las órdenes de alejamiento. Exactamente. Vale. ¿Y qué pasa si se acerca, si luego la ley no se ocupa de evitar eso? Claro, la No ejecución. se hace nada por ello. Claro. Entonces, la ley tiene una letra muy bonita, pero se queda en eso, en una letra muy bonita. No se hace cumplir. Yo, de verdad, creo que, por otra parte, sois valientes, porque, claro, el mal no tiene límites en las personas que son malas. Sí. De acuerdo que los malos son los menos, pero no tienen límites. Ellos, si pueden, van hasta el final. Y bueno, algo oigo de que viven con miedo, porque claro, se han atrevido a denunciar, y bueno, a lo mejor pues... ¿Cuál es el límite de esa persona que ha sido denunciada? ¿Se va a conformar con que le denuncien, con que le juzguen, con que le castigue, que la ley le castigue, le condene? ¿Se van a conformar con eso? No. Como no esté recluido en una institución penitenciaria, en la calle será siempre una amenaza muy grande. Hombre, la referencia que haces al tema de la legislación es que vivimos en un mundo donde creamos leyes y estamos constantemente en el debate de las leyes, si son buenas, si son malas. Si uno simplemente se lee la Constitución, el resto de las leyes son. El problema es dónde va el dinero. El problema es dónde va el dinero, no nos engañemos. Entonces, podemos tener las mejores leyes, pero si no tenemos la llave de la caja, y la llave de la caja la tiene el mal, estamos perdidos. ¿Cómo se puede explicar que 6.000 funcionarios de policía se vayan a Cataluña a dar palos por unas urnas que no sirven para nada? Si a nosotros nos dejan 6.000 funcionarios de policía para trabajar en temas de investigación durante todas las horas que han estado en el proceso, ¿cuántos casos hubiésemos resuelto? ¿Cuántos casos hubiésemos resuelto? Nosotros tenemos publicadas hasta recomendaciones para fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque una de las cuestiones con las que nos encontramos es que la policía, aun teniendo la capacidad de hacer mínimas diligencias de investigación, no las hace, porque siente el zapato de la Fiscalía o siente el zapato del juez.
se inventan unos protocolos internos que no les deja actuar. Pero nosotros tenemos un sistema legal donde el funcionario de policía es feliz, con una mínima denuncia y un informe de sostenibilidad, hace esas primeras averiguaciones y el fiscal no se puede oponer. Quiere decirse que al fiscal lo metemos en el sistema del bien, al juez lo metemos en el sistema del bien, pero unos por otros la casa sin barrer, porque dicen, no toques eso, no puedes hacerlo. Entonces, estamos, a través de este proyecto, intentando formar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en estos procedimientos con plena habilitación legal para que condicionen para bien el trabajo de la Fiscalía y de los jueces. Hay un caso en el que estamos trabajando en estos momentos donde hemos puesto en el mismo plano al juez, a la Fiscalía de Menores, a la Fiscalía contra la Corrupción, a la Unidad de Menores de la Guardia Civil, Unidad Central Operativa, a la Unidad FAN de la Policía Nacional, a las oficinas antifraude de esa comunidad autónoma y al Centro Nacional de Inteligencia. Y un compañero me decía, oye, ¿y por qué metéis al Centro Nacional de Inteligencia? Pues es muy sencillo. El Centro Nacional de Inteligencia tiene unos recursos ingentes, pagados con nuestros impuestos. Para mí y para cualquier abogado que se preste, el Centro Nacional de Inteligencia es un garante del derecho de las víctimas. Cuando los ponemos a todos viendo la misma información, viendo las mismas recomendaciones, pidiendo la misma protección, todos están enterados. Y solo uno o solo dos tienen las competencias sobre ese tema. Pero, ¿se ven o no se ven? ¿Qué es mejor? ¿Que solo lo sepa uno y lo pueda esconder? ¿Nos entendemos? ¿Se resuelve el tema? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Los felicitamos a todos. Van a ser felices. Van a ponerse los galones. Entonces, esto es lo que tenemos que tratar de hacer. Poner a todas las instituciones que pagamos con nuestros impuestos a jugar. Para que tengan más miedo a la publicidad que le pueda llegar a los ciudadanos que a la presión que le ponga la gente mala. Entonces, ¿dónde tenemos que invertir nuestro tiempo? Pues en crear estas estrategias de transparencia. Pero claro, para llegar a ese punto donde un documento llegue a varias administraciones, hay que hacer un trabajo previo. Y ese trabajo tiene que ser muy serio. Tiene que ser muy profesional. Y a partir de ahí, esa es la auténtica encerrona para la gente que tiene de forma continuada que soportar cualquier tipo de presión. ¿Vale? Y bueno, he oído cosas escandalosas. Que las instituciones estén inmersas en este tipo de abusos, de corrupción. No lo podemos creer que es así, que las instituciones están ensuciadas en este funcionamiento. No en todos los casos. ¿Qué pasa? En algunos casos sí. Aquí hay víctimas. En algunos casos sí. ¿Qué pasa también? Pues que en el mundo de las asociaciones, sí, ahora mismo, sí, porque además hay. En el mundo de las asociaciones de las víctimas, pues lógicamente nuestros compañeros tienen miedo. Y entonces la cosa se tuerce más. Y cuando hay miedo de la cadena que alimenta la administración de justicia, las soluciones están siempre mucho más distantes. Y tenemos que tener en cuenta también que cuando vemos cómo actúan estas administraciones, no solo juega el miedo, el segundo factor que alimenta la corrupción es el interés particular. ¿Nos entendemos? Entonces, si uno tiene un interés particular y es mucho más grande que el de la protección a la víctima, es la cuadratura del círculo. Ahí no podemos hacer nada si encima los que nos tenemos que dedicar a defender a esa víctima no atacamos ni ese interés particular ni atacamos ese miedo.
Entonces, ¿cuál es nuestra estrategia? Nuestra estrategia es coger a quien tiene la obligación de resolver para la víctima y que se allane a nuestras pretensiones, a nuestra presión. Es lo que denominamos procesos de extorsión positiva. Yo le llamo a usted para que cumpla con sus obligaciones en beneficio de la víctima. Y trato de romper el miedo y el interés particular que no deja que esa situación se resuelva. Entonces, podemos decir, ¿hay corrupción en las administraciones? Sí. ¿Hasta dónde podemos entender la corrupción de las administraciones en tanto por ciento? Ese dato no lo tenemos, pero que tampoco tenemos que pensar que todo está corrupto. ¿Nos entendemos? ¿No? Ahí hay una pregunta. Sí. Yo como madre afectada, a mí me secuestraron mis mellitos en el año 2013, en junio de 2013. Me gustaría saber esta unidad cómo me podría ayudar. Bueno, pues mira, nosotros lo que vamos a hacer es solicitar durante este mes las adhesiones correspondientes, ¿vale? Y a partir de ahí, pues hacer el informe de sostenibilidad correspondiente y lucharlo hasta el final. Es que yo este proyecto lo veo bien desde, Sí. desde el principio, o sea, cuando te hacen el primer informe falso del desamparo. Correcto. Pero procesos que están ya muy viciados, porque por ejemplo yo llevo 6 años, yo ya he hecho calle con esto. Yo hace más de 4 años que no puedo ver a mis hijos. Porque no es que te los secuestren, es que luego encima te impiden los contactos y luego los manipulan contra ti, luego te suspenden las visitas y el único objetivo es mantenerlos secuestrados hasta los 18 años para poder cobrar. Ese es el único objetivo y el único interés superior del menor. ¿Por qué los tienes en centro de menores? No, a mí me los robaron en su colegio, los secuestraron en el colegio. En junio del 2013, por un divorcio conflictivo, era lo único que había, un divorcio muy conflictivo. Tengo 3 hijos, mis 2 hijos varones querían vivir conmigo y la niña con su padre. El colegio, que es colaborador, porque aquí yo quiero dejar claro que no es todos los colegios, ni son todos los hospitales, ni todos los pediatras, ni todos los psicólogos, pero esto es una organización criminal. O sea, esto es una red extendida por toda España y por todas las instituciones y por todos los organismos. Y entonces lanzan de vez en cuando el mensaje, hacen falta niños. Y si tú pasas por ahí en ese momento, te han cogido. O sea, así de simple, es tener la mala suerte de estar en el momento menos oportuno y en el lugar equivocado. Y entonces, la directora del colegio donde iban mis mellizos, mi hija como estrategia de mi exmarido, empezó a decir en el colegio que yo a ella no la quería, que solo quería a sus hermanos y a ella. Lo que pretendía mi exmarido con mi hermana mayor, estaban muy amigos, con esto, era que en el juicio de divorcio, a él, que no había trabajado desde que nacieron mis hijos, le concedieran la custodia de los niños, el piso y yo le tuviera que pasar una pensión. Pero mira por dónde algo tan desconocido como es el sistema de descripción del menor se nos cruzó. Y entonces este colegio puso el aviso en servicios sociales. Aquí hay 2 niños fáciles de quitar, porque ese es el aviso que manda. Empiezan las entrevistas, empiezan los informes, empiezan las mentiras, empiezas a tener entrevistas que dices, esta gente está loca, o sea, me está tachando a mí de loca y estoy intentando razonar con ellos y no razonan, o sea, es como estar contra un monstruo que le haces razonar y no, tú ponte a pensar en el error. O sea, son auténticos psicópatas criminales y empiezan a hacer informes falsos. Entonces, a mí me secuestran a mis hijos, los llevan. Vamos, mis hijos jamás en ningún momento de su vida han estado desamparados, ni antes de nacer ni después. Yo estuve 14 años de tratamientos de in vitro y de fecundidad para quedarme embarazada y son los niños más deseados del planeta entero, los más amados. Y me los quitaron así de simple. Yo llevaba 10 años aguantando maltratos, mi madre acababa de fallecer, mi hermana estaba muy amiga de mi exmarido, me estaba divorciando, era un caos mi vida, absolutamente un caos. Y entonces ahí se metieron a saco. Esta mujer es muy fácil. No buscan niños desamparados, buscan madres desamparadas. Claro. Buscan madres vulnerables, madres deprimidas, madres maltratadas, madres sin familia, madres solas, madres con la familia enfrentada. Esas son las madres que buscan. Madres que piensan que cuando les roben sus hijos no se van a atrever a hacerles frente. No tienen medios económicos suficientes para contratar un bufete prestigioso de abogados. Claro. Se van a hundir en la depresión, se van a suicidar con suerte, así se la quitan del medio. Y una vez que te quitan los hijos, a mí mis hijos me los quitaron del colegio, los detuvieron como si fueran delincuentes, entraron en su colegio, una unidad del grupo de menores, recoger todo lo que nos vamos, les llevaron en un furgón policial con 10 años,
a un centro de menores, con rejas, con policías. Eso es legal, perdona, que te interrumpa. ¿Es legal que cojan a 2 menores y le metan en un coche de policía? ¿Cómo va a ser legal? ¿Y a dónde va a llevar? ¿Cómo va a ser legal? ¿Cómo va a ser legal? Sí, esta película de terror. Los llevaron al centro de menores, al que llevan a todos los niños de Madrid, al de Hortaleza, donde hay chinches, ratas y de todo, y allí estuvieron, ahí es un trámite, o sea, es donde llevan a todos hasta que los derivan a cada uno a un centro. Allí estuvieron un mes hasta que los derivaron al centro de menores de Vallecas. Nada que ver, yo vivo en Vicálvaro, vamos, no tenía nada que ver el barrio, hay un centro de menores en Vicálvaro. Yo, claro, desde mi lógica, decía, pues llévenlos al centro más cercano para que ellos puedan seguir su colegio, para que puedan venir a casa, para que las visitas... Pero es que lo que buscan precisamente es romper todo vínculo con su madre, romper todo vínculo con su barrio, con su familia, con sus hermanos, con sus amigos. Ese niño, o sea, le ha caído una bomba nuclear encima. En el momento en el que el Servicio de Protección del Menor le coge así. O sea, se le ha destruido la infancia y se le ha destruido la vida. Y mis hijos, después de estar 2 años en un centro de menores, mi hijo se intentó suicidar. O sea, que lo que ha sufrido mi hijo lloraba día y noche, me quiero ir con mamá, me quiero ir con mamá. Hizo una huelga de hambre para poder volver conmigo. Y que el director de ese centro de menores le llevó a Gran Vía 14, porque mi hijo solo recuerda que era de noche, eran las 8 de la tarde. Había un número 14, una bandera muy grande de España, era Gran Vía 14. Con una señora buena y un señor malo. La señora buena le intenta convencer lo feliz que va a ser si se van a acogimiento con su tía, mi hermana, la amiga del padre. Si salen a acogimiento con su tía, que está casada con un tío millonario que tiene un montón de poder y de contactos, va a ser muy feliz mi hijo. ¿Qué se pretende con eso? Mis hijos tenían 11 años, eran insoportables en el centro menores, se rebelaban. Mis hijos estaban acostumbrados a ser tratados como niños, no como mierda, que era como nos trataban, y se rebelaban contra eso. Me quiero ir con mi madre, me quiero ir a mi casa, sáquenme de aquí, me escapo. Entonces tienen una edad en que ya no los controlan, ya no les pueden esconder tanto la verdad. Y entonces, ¿qué hacen? No pueden perder la tutela, porque si pierden la tutela, pierden el dinero, que es el único objetivo de esta mafia. Entonces, ¿qué hacen? Lo colocan en acogimiento familiar. Vamos a ver, vamos a seguir recaudando por este niño 4.000 euros al mes como mínimo. A la familia de acogida le vamos a colocar 400 euros al mes. Se van a quedar tan contentos. Tome, 400 euros al mes por cuidar a un niño que no es suyo. ¿Y dónde va el resto del dinero? Hasta los 4.000 que se están embolsando de las comunidades autónomas mensualmente como mínimo por cada niño, ¿dónde va a ser? Bueno, pues a mi hijo le presionaron, él no decía que él no quería salir de acogimiento ni con la tía ni con nadie, que él quería volver con su madre. Bueno, pues se cansó ya el señor malo de aguantar a la señora buena, o sea, el poli bueno y el poli malo. Entonces le dice, se acabó niño, a ver si te mete en la cabeza que con tu madre no vas a volver jamás. Que elijas, o te quedas en el centro de menores y te pudres y te aseguro que te vas a pudrir, o sales en acogimiento familiar. Mi hijo siguió diciendo que quería volver con su madre. Le llevaron al centro de menores, le tuvieron una semana durmiendo en el lavadero de cemento muy solo. A los pocos meses mi hijo se rindió, no podía más. Aceptó salir en acogimiento. Lo sacaron en acogimiento. Desde ese momento en que salen en acogimiento, mi hermana, que sale con mi hermana, les quita el móvil, les cambia el número de teléfono, me incomunica con ellos, nunca más. No tengo contacto con mis hijos. No sé si están bien, si están mal, si van al colegio, si comen, si duermen. Sé que mi hermana es millonaria, sé que vive en un chalet en Aravaca, pero yo soy su madre. Yo llevo sin saber nada de ellos 4 años. Recurres a las instituciones y las instituciones te dicen que lo que manden los acogedores. Las instituciones les interesa que esté con los acogedores, porque sigue tutelado. Si ese niño vuelve con su madre, pierden el dinero. Yo quiero dejar muy claro esto porque es lo más importante de toda esta mafia, el dinero. Secuestran a niños por dinero, los están secuestrando. Y hay más de 50.000 niños en España en esa situación. Y esto no se puede consentir en un país del primer mundo, en un país democrático. Yo me intenté suicidar, yo me morí. Yo el día que me robaron a mis hijos, ese día me morí. O sea, me morí. Yo era una antes y otra después. Y luego pasa por fases. La depresión, el hundimiento, el querer morirte, el no poder vivir, el querer luchar y que no puedes con ello. Y llega un momento en que me dicen que mis hijos ya no me quieren ver. O sea, ¿qué les han contado a mis hijos? Mi hijo no me dejaba ni ducharme sola. Mami, 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 mi peluche de algodón. Todo el día estaba mi hijo conmigo, mami, 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 mami. ¿Qué le han hecho a mi hijo para que, según me dicen desde hace 4 años, me odia a muerte, no me quiere ver? Y eso es muy frecuente en los niños tutelados. Cuando llevan un tiempo tutelados, les hacen tal lavado de cerebro que la culpa de todo lo que les está pasando es de su madre. Su madre era mala madre, por culpa de su madre están aquí. Su madre no lucha por él.
Y esto alguien tiene que ponerle freno. Yo he pasado por 4 juicios. Llevo 6 años de calvario. Yo me he arruinado económicamente, me he destrozado la vida por mis hijos. Y ahora me encuentro con 2 niños, 2 adolescentes, que a lo mejor el año que viene, cuando cumplan 18 años, por supuesto que me voy a intentar acercar a ellos, porque son mis hijos y van a ser toda mi vida. Pero me odian. Los niños que me odian, que vete a saber lo que les han metido en la cabeza, que me odian a muerte, que se llegan a verme. O sea, que yo intento, a través de mi hijo mayor, contactar con ellos, no quieren. O sea, lo último que dijo mi hija es que a ver si me moría para bailar encima de mi ataúd. Mi hijo me adora, ¿qué han hecho con mis hijos? Además, si a mí me adora mi hijo y 2 años después me odia a muerte y yo no estoy con él, ¿qué le han hecho a mi hijo? ¿Qué le han dicho? Pues vaya madre que va a ser tu hija. Perdona. Pero Mi hija no tiene la culpa de nada. Mi hija es más víctima todavía. Vamos a ver, eso es un adoctrinamiento que en el sistema naciendo que se hacía, buenos y malos. Son los Adoctrinar primeros a de la la gente, ¿no? víctima. Bueno, voy a hacer una pregunta. Sí. La policía no llega a un colegio y se lleva a 2 niños porque sí. El grumen, la unidad del Sí, grupo. no, pero ahí habrá habido un informe del colegio a la policía. ¿Llega la policía y se lleva a 2 niños por las buenas? Cuando se llevaron a mis hijos, Sí. había salido la vista de medidas cautelares del divorcio, yo no tenía todavía el auto, no había salido el auto, a mí no me habían comunicado el desamparo y a mis hijos los llevaron del colegio. 2 días después vinieron de la Comunidad de Madrid a comunicarme el desamparo de mis hijos. Llevaban a mis hijos 2 días encerrados. Así se está. Hay una pregunta anterior. Gracias. Muchas gracias. Gracias, está bien, está bien. Está más que claro, pero más que claro, ¿no? Pero la solución no. La solución sí. La solución es hacer un informe de sostenibilidad y depurar las responsabilidades donde tocan. Yo Y tengo si que hay un hablar- millonario, y esto es así, pues nosotros vamos a la raíz del tema. Si hay un millonario que ha movido todo esto, que lo pague. Pero la culpa no la tiene el millonario. Bueno, porque yo por no muy sé. millonario que sean las instituciones, tienen que hacer vamos a ver. justicia, los juzgados tienen que Vamos hacer a ver. justicia. La jueza tuvo que hacer justicia. No, no, me parece muy bien, Como pero dice. lo que hay detrás, para que todos estos señores se pongan en tu contra y a favor de ellos, es un millonario. Sí, es una persona O sea, con poder. lo demás, a nosotros cuando nos traen los temas, nosotros lo que tratamos es de ir al nudo, al corazón del tema. Y no estamos hablando de quién lo tenga que pagar. Estamos hablando de que hay un origen de un Sí, sí, problema. sí. Y es ahí, es el dinero. Entonces hay un núcleo, una persona poderosa que es capaz de mover todo su círculo de influencias, y eso no significa que todos los jueces o los 45 hagan lo mismo. Esto es lo que quiero que entendáis. Cuando nosotros cogemos un caso, sabemos a través del proceso de entrevista quién está detrás. Esa es la primera pregunta. Y esa es la primera base de nuestras recomendaciones. Porque nosotros las soluciones vamos a ir a la vía más rápida, no a la vía que nos permita a nosotros bañarnos en tu problema. Tenemos que ir a la vía Directamente más contra rápida. la jueza, ¿Eh? porque la magistrada del juzgado 28 de familia de Madrid prevaricó y me robó a mis hijos. Sí, Y confabuló y pactó Sí. los informes del equipo psicosocial. La Perdona. jueza y el equipo psicosocial de ese juzgado pactaron el informe de desamparo, que fue un copia y pega de los de servicios sociales. pero vamos a Y ver. esa psicóloga del juzgado Sí. no está colegiada y es una enferma mental. Pero tú piensa una cosa, de lo que acabas de decir, discúlpame que te interrumpa porque quiero darle paso a otro par de preguntas que tenemos. De lo que tú acabas de decir, mira, hay un hilo de responsabilidades que no acabamos. Entonces, mientras vamos dándole la vuelta al hilo de responsabilidades, tú sigues con el mismo problema. Entonces, nosotros entrenamos a la gente para que vaya a la raíz del problema. Para que si a ti un problema te puede durar 6 horas, no te dure 15 o 20. Vayamos al núcleo. Le damos al núcleo y caen el resto de las ramas. A nosotros nos pidieron una intervención en el famoso caso Bar España. Actualmente creo, a mí no me han comunicado nada, que la Fiscalía va a citarme a mí como representante de abogados contra la corrupción en ese tema. Nosotros no hemos denunciado a nadie. Pero nosotros, cuando hacemos un informe, y nos llamó precisamente una víctima que ya está fallecida, se llamaba Reinaldo Colás, que sus hijas habían estado presuntamente abusadas, nos puso toda una serie de personas. Los medios están, estas personas con fotografías, etcétera, etcétera.
Entonces nosotros empezamos a hacer una visita a las instituciones de la Generalitat Valenciana y todo el mundo se escondía. Hasta se escondían los peritos de los niños y de las víctimas acosadas. Empezamos a tirar del árbol, empezamos a tirar del hilo y decíamos, tenemos un presupuesto que nos pagó Reinaldo de 1.200 euros, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos con 20 horas? Si es cierto, necesitamos 3.000 y poner a 8 personas aquí no nos las va a pagar Reinaldo. Vimos que todo el mundo miraba para otro lado. Vimos que había jueces, que si policías, que si guardias civiles, que si esto, que si lo otro. A por multimillonario. En el informe les decimos a todos que empiecen por el multimillonario. Ya caerán los demás. Porque cuando estas redes de corrupción ven que el que está detrás y generalmente no lo ve, cae el primero, se escapan como ratas, se escapan como ratas. Si tú vas a ir a darle por debajo, olvídate, estás yendo una rama, hay que ir al tronco. O sea, esto es pura estrategia de defensa. Y los demás le van a abandonar y se van a escudar, pero al final tú vas a tener una solución. Si estás yendo de forma continuada a las ramas, olvídate. El tronco sigue firme y va a volver a ramificar. Y esa corrupción no la vas a poder atajar en la vida. Porque tú tienes un carácter de víctima y ellos tienen un carácter de corrupción muy poderosa en tiempo y en dinero. Disculpadme, hay una pregunta ahí pendiente. Bueno, yo diría que no se graba la imagen. Yo soy un funcionario y soy el famoso Fernando que describió. El hecho de que tú publicaras en ese correo electrónico esa información me había costado un expediente disciplinario. Bien. Pero no figura tu nombre. No, pero los correos están monitorizados desde tanto tiempo. No pasa nada, no pasa nada. Ah, vale, lo asumo. Pues lo siento. Lo asumo como riesgo. Sí. Llevo 32 años en este tema. Sí. Dicen que no se pueden llevar a un menor, lamento mucho la información de esta señora, no se pueden llevar a un menor de un centro, de un colegio. Sí pueden. Va a estar informe de un tutor, del Gabinete de Orientación Psicopedagógica y la firma del director para que el GRUME o la policía se lleve a un menor sin conocimiento de los padres. Eso está, sí, eso está publicado en las leyes educativas de al menos 16 de 23 comunidades autónomas. Si no pensamos que el ser humano es un recurso económico, jamás acabaremos con la corrupción, ni acabaremos con las redes de pedofilia o de pederastia en la que yo estoy como funcionario investigando desde más de 20 y tantos años, ¿vale? El problema no está en el CNI, el cual no tiene competencias, según la ley nacional, para actuar en esas áreas, ni tampoco la tiene el CIRCO, ni el CNC activo actual CIRCO, porque no tienen comité ejecutivo según el Real Decreto 11/2002, 12/2001. No tienen competencias. El CNI se dedica a otras cosas, no se dedica a eso. El sistema, como usted me lo ha dicho, es corrupto por intereses creados económicos, no porque las personas en sí mismas tengan un interés económico particular. En el caso de la adopción o el acogimiento judicial, hay un problema añadido, y es un problema de reputación estadístico en el caso de la Unión Europea y las subvenciones de la Unión Europea. Por tanto, el problema no está en España, está en la Unión Europea. Y termino, y me callo. No solo se puede, sino que yo mismo, como funcionario, he incoado expedientes de menores en riesgo de exclusión social, real, objetiva, para quitárselo a sus padres. Y sí, yo mismo he firmado para que vayan a centros de acogida, como mal menor. Como mal menor. Bien, cuando eso se denuncia en casos, en mi caso como funcionario, lo he hecho en más de 116 ocasiones, lo que implica, en mi caso, más de 4 expedientes disciplinarios con suspensión de empleo y sueldo, durante más de 5 años. Luego sí hay funcionarios que se mojan. ¿Vale?
Vamos al dato en concreto. Cuando una persona se encuentra en riesgo de exclusión, o un padre, que también hay padres que tienen ese problema, hombres que también tienen ese problema, por la mala llamada y erróneamente llamada alienación parental, que no existe como tal diagnóstico, bien, estadísticamente hablando digo, nos encontramos con que no vemos al niño como un recurso, ya sea en acogimiento o ya sea para red de pederastas. Ese mismo recurso. Y el juez se encuentra con unos datos. Decía García Enterría que los jueces comen hechos falsos o no y cagan sentencias. Por tanto, los hechos han de ser probados, los hechos han de ser presentados a su señoría de la manera en la que su señoría lo entienda. Es decir, un análisis forense. Se ha citado a la Guardia Civil, Policía Nacional, se ha citado a otras entidades públicas o privadas que lo hacen, pero lo hacen a instancia de parte. No lo pueden hacer de suyo porque el procedimiento administrativo no lo permite. Cuando yo lo he hecho y me he saltado el procedimiento administrativo, he sido sancionado. Pero vamos a ver, no estamos hablando de lo mismo. Sí. No. Yo estoy hablando del 269 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Bien, pero el 269 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no va sobre sus informes. No. Pero cuando nosotros tenemos notificación de un informe presuntamente falso, sí, porque la falsedad documental está evidente, porque hay una narración de los hechos que no se corresponde con la realidad. Correcto. Nosotros tenemos una vía de investigación. Correcto. Que no necesita ninguna fuerza ni cuerpo de seguridad del Estado, ninguna habilitación por parte del Ministerio Fiscal para investigar a un compañero suyo que no sea como usted, con el documento delante. Entonces, una cosa es el expediente administrativo que habilita, pero claro, es que, tal y como usted lo está exponiendo, da la sensación de que los funcionarios, por el mero hecho de tener un régimen administrativo que les habilita para dictar un informe, ese informe pueda llegar a ser falso. Esta es la gran falsedad que tenemos en estos momentos. Estoy de acuerdo. Claro, entonces el problema está en manos de las asociaciones de víctimas, asociaciones anticorrupción, se está corriendo con que los equipos psicosociales son ilegales. Que nos estamos metiendo con la norma. Bien, la norma está ahí. A mí no me gusta. Bien. Pero es que el procedimiento penal, la investigación penal lo para todo. Bien hecha. Es decir, no hay ni una sola regulación administrativa española que pueda parar una investigación criminal. Ninguna. Es más, correcto, el procedimiento penal supone una suspensión inmediata en cualquier tipo de procedimiento administrativo. Quiere decirse que cuando nos encontremos con informes, no como los que usted realiza, para proteger, porque usted está protegiendo con sus informes a los menores, que sean falsos directamente en origen y esta unidad esté funcionando al 100%, al funcionario que no es como usted, se le va a quitar la cara, se le va a caer la cara de vergüenza en cuanto aparezca allí. Porque va a tener un plazo de 2 días para recomponer el informe. Entonces, si cada vez que nosotros tenemos conocimiento de un hecho delictivo, como es el secuestro de un menor, por mucho que nos hagan pensar que el procedimiento administrativo lo habilita, lo que tenemos que hacer es actuar de forma inmediata. Os voy a poner un caso. Me llama una señora hace un mes y me dice: Javier, necesito un informe de sostenibilidad porque me secuestraron al hijo y ya tiene ahora 30 años. Vale. Me llama ayer y me dice que está en la planta de un hospital español, en la planta de psiquiatría. Y me pongo en contacto con el hospital. Pido la identificación de quién está en la planta de ese hospital. Todavía no me han llamado. Yo visitaré ese hospital y me voy a llevar conmigo a la policía y me van a explicar por qué esa señora está allí, porque están ocultando directamente el expediente. También tenemos una tipificación legal, no sé, no me acuerdo si es el 412, donde se castiga el hecho de ocultar documentación pública.
Lo que no se ha dicho en este país es que la documentación administrativa es pública, es de todos los españoles, no es del funcionario que la emite. Y no puede ocultarse a efectos de ganar una posición jurídica que no les corresponde. Entonces, es muy importante lo que usted acaba de decir para poner cada cosa en su sitio. ¿Nos entendemos? Es decir, usted no puede estar con un expediente disciplinario ni porque yo transmita literalmente algo que le agradezco muchísimo porque ha ayudado muchísimo, sobre todo a la familia de la víctima, y esos expedientes administrativos sancionadores se meten en el sistema y automáticamente el instructor lo archiva. Esto es lo que tenemos que conseguir entre todos con este sistema. Y como no lo vayamos haciendo así, como no vayamos señalándoles y diciendo tú no puedes hacer esto, ellos lo van a seguir haciendo, porque siguen pensando que su puesto de trabajo depende de ello. Eso es lo que alimenta la corrupción. Mientras si ellos están monitorizados, dirán, Concho, ¿qué me sale más a cuenta? ¿Estar a favor del bien o estar a favor del mal? Perdón por haberme extendido mucho, no sé si... Sí, me permite un segundo. Faltaría más. Creo que se debería analizar un poquito con mayor en profundidad el tema del tráfico de menores en la adopción internacional y nacional para uso sexual. Es un tema que no se toca en las familias de acogida o en los procesos judiciales, que no se toca a instancias políticas y que nos llevaría, como comprar, yo he tenido una valoración facial, fruto de una subida de tensión, fruto de un interrogatorio de más de 6 horas como detenido. Sí, no, como funcionario. Sí. Soy nivel 28, casi intocable. Soy casi intocable. Entonces, hay que tener mucho cuidado y medir las fuerzas, porque a este lado, que está la función pública, son servidores públicos, yo lo soy, también hay un problema. La legislación que nos constriñe en el sistema educativo, la legislación que nos constriñe en el proceso administrativo, la legislación que nos constriñe dependiendo de la comunidad autónoma, los propios abogados, sí, que nos constriñe, las fiscalías de menores, que no atienden análisis forenses o los peritajes forenses. Entonces, hay que tomarlo todo en consideración. Y esa otra área que no se toca, el supuesto de niños es terrible, pero esa otra área que no se toca es la que realmente nos va a crear problemas. Porque esas mismas subvenciones van a las mismas asociaciones o parecidas que tienen vinculaciones, cuando menos, rayadas en delictividad. La adopción paralegal de un niño español se está pagando en 150.000 euros para una familia en Estados Unidos. 150.000 euros por un niño, niña, me da igual, menor de 2 años. Cuidado. Eso no se está tocando. Si lo denuncias, como ocurrió en mi caso, te encuentras con un grave problema. Y cuando digo grave, es grave. Me encanta que usted pueda ponerse una máscara. Yo no puedo. Yo no la palabra que tenemos. Y ya me callo y no vuelvo. No, es que sin mencionarme he sido aludido. Yo decía, ¿cómo la policía entra en un colegio por las buenas y se lleva a 2 niños? Bueno, pues sí, decía que sí se hacía, pero hay algo muy importante, un informe de un tutor y una firma de un director. Y ahí quería yo llegar. ¿El colegio qué dice a eso? ¿Qué dice el colegio a eso? Porque habrá un informe del tutor y una firma del director para que se llevasen los niños. Y de la gabinete de orientación psicopedagógica. Entonces, ¿ellos qué dicen? ¿Qué dices eso? Esa información la ocultan. No pueden ocultarla, no pueden ocultarla. Tú no sabes nada. Yo he conseguido el expediente de mis hijos
5 años después de llegarse. No, Lo han entregado 5 años después. Usted tiene derecho a acceder al expediente de su hijo. Sí, tendré muchos derechos, pero no me lo dan. Si espera. Como yo así de Y madres. luego, Javier, quiero decir que el culpable será millonario, pero hay un colaborador necesario muy importante, la hermana de la víctima. Eso es, si no fuese por ella, esto no existiría este problema. Primero, que no se entienda mal, totalmente de acuerdo. Yo no estoy hablando de que se exonere de responsabilidad a las ramas. No. Cuando hicimos el informe del VAR Caso España, fuimos al tronco, pero nadie dijo, no a las ramas. No. Lo que pasa es que cuando nosotros estamos muy constreñidos en medios económicos y temporales, tenemos que atizar a donde tenemos que atizar, a donde entendemos que primero va a caer. Pero eso no quiere decir que una vez que caiga, no, el resto que se vayan de rositas. No, para nada, que no se entienda de esa manera. A mi nieta se la quitaron, a mi hijo, a mis hijos, están viviendo juntos, tienen su casa, Sí. pero la niña se la quitaron en el transcurso de la mañana, sin aviso y sin nada. Automáticamente a las 2 menos cuarto de la tarde, cuando tenía que ir mi nuera a recogerla, la llamaron para decirle que no fuera, que la niña estaba en la casa de acogida. O sea, directamente, tenía 5 años. ¿Y eso hace cuánto fue? 2 años. Y sigue en un centro de menores. Ahora está, volvemos a lo mismo, está con una familia, o sea, pertenece a la familia de mi nuera, en concreto es su hermano, pero no se habla con ellos. O sea, intentan separar de los padres, de una manera o de otra. Es que los dan acogimiento a familiares O en sea, Estados Unidos. a familiares, pero que tienen problemas con los padres. Y mi nieta está en ese caso. Sí. O sea, se lo llevan sin aviso, sin nada, directamente. Pues desgraciadamente tenemos que ir cerrando, pero nuestra respuesta es que a partir de aquí todos tenemos que hacer un trabajo para que el mayor número de entidades y profesionales salieran. Solo de la unidad vamos a conseguir sacar esta plataforma hacia adelante. Nosotros nos comprometemos a que se cumplan los procedimientos y a que todas esas unidades de policía, de servicios sociales, a ese director de colegio, a ese equipo psicosocial, y automáticamente lo monitoricemos a través del sistema. El problema es que yo estoy aquí en Madrid y ellos están en Bilbao, entonces no puedo exponer como ellos lo harían si estuvieran aquí. No se preocupe que lo entendemos. Pero el tema es ese. Sí, es breve, simplemente yo lo que me preocupa en todo esto, un problema, pero ¿quién marca los tiempos aquí? ¿Los marcan ellos? ¿A qué se refiere? Sí, me refiero en los procesos. Usted, por ejemplo, va a iniciar todo el proceso de pedir, como no estaba al principio... No sí, vamos a ver, nosotros cuando acuden a nosotros, lo que hacemos es un informe de sostenibilidad. Este informe de sostenibilidad pues tiene un coste mínimo de 450 euros o de 600 euros, y lo que tratamos de hacer es una entrevista de un psicólogo, de un abogado y de un director técnico. Bueno, el director técnico no está en la entrevista, pero tiene que validarlo, y a partir de ahí validar que es víctima real. Yo me refiero a cuando presentan ese documento y ya empieza el proceso, digamos, de reclamación. ¿Los tiempos quién los marca? Porque ellos lo van a dilatar en el tiempo. Claro, a ver, vamos a ver, nosotros los vamos a marcar nosotros, porque nada más que tengamos el informe se lo vamos a trasladar inmediatamente a la otra parte para que rectifique. Que después no rectifica, que siguen, que tal, va a estar en el sistema. Pero quiero decir, hay unos tiempos, ellos deben de responder en un plazo, hay unos plazos marcados. Bueno, deberían responder, pues se nos pueden escudar en la ley de procedimiento administrativo, que es de los 15 días, que es el silencio administrativo, los 6 meses. Ellos, lo que es lógico no es lógico. Es asqueroso, pero es así. Van a intentar quitarse el muerto de encima. Pero claro, es que volvemos otra vez a la derivada anterior. Si usted tiene el informe de sostenibilidad que le acredita, según la plataforma, que usted tiene razón y que hay alguien prevaricando
en tiempo real, ese nombre no se va a quitar de ahí, o esa institución no se va a quitar de ahí, hasta tanto en cuanto resuelva la situación. Y cuando la resuelvan, se va a colgar la valoración y lo obtenido. Es decir, lo que nosotros tenemos que hacer entre todos es utilizar esta plataforma para ponerlos en la diana, para que se vean y para que cambien de bando. Esta es la solución. El mismo funcionario que estuvo aquí, pues que cambien todos a su bando. Que cuando vean que le abren un expediente sancionador, vengan todos los funcionarios y digan, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo vas a perseguir a alguien por una adopción de un niño de menos de 2 años que se lo llevan a Estados Unidos por 150.000 euros? ¿Pero en qué estamos pensando? Es decir, ¿estamos favoreciendo la corrupción generalizada? ¿Estamos favoreciendo las organizaciones criminales? No. ¿Qué podemos hacer nosotros? Somos muy pequeños, no tenemos medios, no nos dejan crear la fundación. Bueno, ¿qué tenemos? Imaginación. ¿Qué tenemos? Coraje. ¿Qué tenemos? Que montar el muro de legitimidad con esta plataforma. Es una plataforma tecnológica. Pero ahora lo que necesitamos de todo el mundo es que todo el mundo se adhiera y diga, queremos que esto funcione. En esa plataforma no da los nombres de las personas que han estado implicadas, aparecen los nombres de... No por un tema de protección de datos. A ver, nosotros, vamos a ver si lo tenemos claro. El informe de sostenibilidad lo que refleja es la monitorización de una institución. Con eso es suficiente. Y después, ese informe lo va a ver también su señoría si hace falta llevárselo a su señoría. Lo va a ver el fiscal, pero ya no es un informe de una denuncia deslavazada de un abogado que no tiene la protección del sistema y que el fiscal coge y dice, al cajón, no pasa nada, porque no me van a ver. En el mismo momento en que pasa de la institución monitorizada al juzgado, el nombre del juzgado aparece. No aparece el nombre del juez, pero aparece el juzgado. Y si yo soy titular de ese juzgado, ¿qué voy a hacer? Concho, voy a ir a por 5. Voy a ir a proteger a la víctima. ¿De qué se vale la corrupción? ¿De qué se valen estas entidades organizadas? De la ausencia de monitorización. ¿Por qué han podido hacer todo lo que han hecho con usted? Muy sencillo. Porque nadie miraba. A partir de ahora lo van a tener mucho más sencillo. Cuando esta plataforma la tengamos perfectamente operativa y con un montón de gente, nos va a llegar una denuncia. Acaban de sacar a un chaval de un colegio de Bilbao. ¡Pumba! Para allá. Salen los técnicos escopetados. Y claro, cuando se planten allí un abogado o una abogada con la tarjeta Abogados contra la Corrupción, tenemos un aviso, ¿qué pasa aquí? Y como dijo el funcionario, oiga, que no me pueden esconder la documentación, que no me la puede usted esconder, que usted no puede secuestrar a nadie. Hay una unidad de policía de un determinado distrito. ¿Les va a gustar estar ahí con una detención y decir, oiga, es que esa detención es ilegal? Y entonces dicen ellos, ¿a quién van a pedir responsabilidad? Al director del colegio, al equipo psicopedagógico. Oye, ¿qué me firmáis aquí? Oye, que nos tienen ahí, que las víctimas han dicho que hay esto. Es crear esto, no nos queda otro remedio. Perdón. Este tema sería para dedicarle muchas horas, pero es que llevamos 2 horas casi media y tenemos que... No me lo creo. Casi, falta 5 minutos para 2 horas y media. Entonces, bueno, vamos a respetar un poco las cosas y si hay que volver otro día, si tienes ganas y humor, y volvemos otro día, pues podemos abundar un poco más en este tema. Esto es lacerante. Aquí he oído cosas que se me abren, como se dice vulgarmente, las carnes. Y mi compasión para las personas que lo están sufriendo. Mi compasión. Gracias por venir. Tenemos un vino y seguimos hablando mientras tomamos un vino. Muchas gracias. Gracias.